en sábado tempranísimo. Estamos con Elisa Carrió. Elisa, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. ¿Hace mucho frío? 7 grados, Elisa. Sí. ¿Y dónde está usted? Un poquito más todavía. Sí, seguro. Un par de grados menos, seguro. Sí, seguro. Elisa, bueno, ¿cómo está viendo todo? Está todo muy complicado. Ayer el dólar a 300, esta situación entre Cristina y Alberto que no termina de aclararse. Yo tengo una discrepancia fundamental cuando incluso analistas económicos, etcétera, dicen que el dólar paralelo no tiene incidencia porque es un mercado muy chico. Yo no tengo dólares, no tengo ni 100 dólares. En consecuencia puedo hablar de las personas que no tienen dólares, que debe ser el 90% de la sociedad argentina. Correcto, sí. Ese 90% de la sociedad argentina, cuando ve licuarse el peso, su devaluación del peso no está en relación al dólar oficial, está en relación al dólar blue. Es decir, que las remarcaciones para poder cubrirse de todos los pequeños comerciantes, de todo el mundo, de la caída del salario, de todo, se mide por el dólar blue. Esta es la percepción que una sociedad tiene del valor de su moneda, no el dólar oficial. Entonces, la situación es tan crítica para ese 80 o 90% de la sociedad. A ver, si una persona hoy quiere conseguir 100 dólares, tiene que ir a un dólar paralelo, ¿sí o no? Y sí, porque el dólar oficial está complicado conseguirlo. El llamado Entonces, dólar ahorro solidario. El dólar ahorro no existe para la mayoría. Entonces, esa es la medida de las remarcaciones incluso hoy en la Argentina. Ahora, los que vivimos muchos procesos inflacionarios, sabemos que qué es lo que te dice un comerciante, qué es lo que te dice un proveedor. ¿Cuál es la única defensa que tiene los que producen, los que trabajan, etcétera, frente al dólar, los que intercambian mercadería? Es toquear, porque no sabes a qué precio podés recomprar. Y claro, si no es toquear, ¿qué quiere decir? Si no retenés, por eso hay escasez, y si no retenés, vendés casi con un 30 o un 40 por el aumento en relación al dólar. Claro. Yo ayer estuve comprando, quisiera que algún economista me explique esto, porque para mí el dólar es el dólar blue. Que no tengo dólares, que no tengo ingresos en dólares, ¿está claro? Claro, por lo pronto es un indicador de la desconfianza económica, ¿no? Siempre, claro. No, por lo pronto es que muchísimas personas que no son el mercado, digamos el mercado entre comillas, operan, y ellos también operan por encima del oficial con el contado con liqui, etcétera. Entonces, lo que decimos es que estamos en una devaluación enorme del salario real de la gente, en una remarcación que yo les digo porque compré pescado al 40% más, porque todo está al 30% más, sobre todo en algunas cosas que pueden ser importadas o fideos, etcétera, que además no se condiciona nada con el dólar oficial. Lo que está pasando en consecuencia es, por un lado, una inflación real, y por el otro lado, lo que vamos a tener es, al estoquear o vender a precios muy caros, una inflación y una escasez más ligada, incluso una superinflación o escasez, ligada más a la necesidad de mantener algo de capital, es decir, vender lo suficiente para poder pagar las cosas, pero no vender el resto para poder mantener capital. El stock, si claro. Ustedes ven esto está pasando en el sector agropecuario. Yo vendo la soja, la necesaria, está para poder pagar las deudas, etcétera, un montón de cosas, los fertilizantes, pero no vendo el resto porque prácticamente me descapitalizo. Entonces, esta situación es muy delicada desde el punto de vista social general, es mucho más grave de los sectores de ingresos fijos, y por el otro lado es muy difícil sostener esta presidencia sin presidente. Claro, si seguimos así, ¿qué pasa con Alberto?
Miren, la verdad es que no sé. Lo que sí sé es que es un tiempo previo. Yo siempre dije en aquel informe que presenté, dije la crisis es de agosto. Cada vez la Argentina se endeuda más con los bonos en dólares, ahora con los bonos, garantizados, ahora con el tema de la garantía o el seguro, pero el cuello de botella está en septiembre, es decir, no hay grandes vencimientos. Yo veo meses muy, muy difíciles, pero muy difíciles, y cuando digo muy difíciles solo nos queda, como dije el otro día, hay mucho conflicto social, hay mucha ruptura de la cadena, ¿no?, de suministros, Sí. hay freno a las importaciones, entonces estamos en el peor de los mundos. Esto puede ser más largo o más corto, pero lo cierto es que se agravó sustancialmente cuando Cristina voltea finalmente al presidente. El presidente está, pero ya no es presidente, que es a partir de la renuncia de Guzmán, que en realidad renuncia presionado, sabiendo lo que viene y sabiendo que no puede enfrentarse con ella, porque ¿cómo iba a solucionar las deudas de los próximos meses? Claro. Y aplicar alguna política Guzmán si esto estaba trabado por Cristina. Usted diga... Guzmán es un hombre que piensa en su carrera personal. Dice, más allá de la Argentina hay vida. Les guste o no les guste, habló y hizo lo que cualquier egoísta como Cristina o como cualquier egoísta obraría, ¿no? Frente a una presión de tal magnitud que está muy cerca. Yo diría que faltan pocos hechos para configurar el delito de alzamiento contra las autoridades por parte de Cristina. El discurso de Cristina que dice, no se preocupen, no voy a revolear más ministros, la incluye ya en una conducta de tipicidad penal. Claro, porque usted focaliza en el tema político y tiene razón, ¿no? En el sentido de que Cristina, por ejemplo, todos coinciden de que los enunciados de Bataki del lunes pasado son los correctos, van hacia la dirección correcta, pero el silencio de Cristina le mete un tembladeral, porque nadie lo interpreta como un apoyo, salvo ella. No, es que acá hubo un juego de sin salida. Hay veces que cuando las personas viven una realidad paralela, y sobre todo en materia política, a veces no golpean cuando un presidente está alto, está claro. Yo he hecho denuncias muy duras cuando los presidentes están altos, justamente por eso no desequilibra el sistema, ¿está? Cuando los denuncié a ellos por asociación ilícita en el 2008. Correcto. Ahora va a terminar en la condena en vialidad. Ahora, hay momentos de enorme fragilidad donde un golpe voltea. Entonces, lo que no midió ella es la capacidad de golpear las instituciones al punto de no querer ser presidente, no tumbarlo, pero a su vez mantener a un presidente en el vacío. Uh-huh. Este es un juego sin salida. ¿Y qué busca Cristina? La impunidad, que no la va a lograr, pero en el medio hace caer y licuar la posibilidad de una Argentina que transite. Mi única obsesión ahora es que la Argentina ya no transite con no violencia, sino con la máxima porción de no violencia necesaria hasta las elecciones del año que viene. Pero yo ya no puedo excluir la reacción social, porque de la angustia se pasa a la reacción. Y la gente está muy angustiada, muy angustiada. Uno recorre los comercios, acá en los pueblos, en el mismo Buenos Aires, no hay precio, es decir, el comercio no sabe a qué va a vender, los que producen no saben a qué va a producir, la angustia es muy grande, es decir, la gente puede acumular, porque la gente finalmente, que es el último eslabón, las personas en sus casas, a lo mejor estoquean un poco, digo, para por lo menos que no se le licúe el salario el mes que viene. Sí, claro. Entonces, la situación es extremadamente difícil y creo que ningún análisis está midiendo el pueblo. El pueblo hoy no está reaccionando porque no tiene energía. Es un pueblo que está
cansada, la Argentina está cansada, está sin fuerzas. Claro. Y, Yo no sé en qué momento pero digamos, esto puede se cambiar. traducir. Claro, exactamente. Ahora, Elisa, usted dice que Cristina está como incendiando el gobierno para salvarse ella. No, no se salva nadie. Hay momentos en que hay juegos sin salida. Los juegos sin salida ya se produjeron. ¿Qué quiero decir? A veces vos producís un juego donde vos querés ser el ganador, pero resulta que terminás siendo el perdedor, pero no solo vos el perdedor, sino que pierden todos. Elisa, eso es lo que pasó. Elisa, Ahí se llama que el juego está sin salida. Elisa, buen día, Ellos Daniel. están en un juego sin salida, con gran daño para la Argentina toda. Porque el sistema, como es presidencial en la Argentina, no aguanta esto. Elisa, buen Si fuera día. un sistema parlamentario es otra cosa. Buen día, Daniel Moyo lo saluda. El ciudadano, yo ando mucho por la calle, el que habla usted, y coincido, comenta y ve 3 escenarios posibles. Y dice que todo sigue igual y que lleguemos a los tumbos, pero que lleguemos. La otra, que renuncie Alberto y tome el mando ella, ya pero en forma oficial. Y la otra, elecciones anticipadas. ¿Usted ve alguno de estos 3 escenarios? Yo no quiero ver. La verdad es que siento lo que va a pasar. ¿Y qué pero no siente? veo. ¿Y qué siente? Es un momento muy, muy difícil. Por eso el otro día, después de creo que 10 años que no iba a una iglesia antes de dar la clase, que fue muy fuerte, porque la verdad que me expresé desde el conocimiento, pero también desde la percepción. Ustedes saben que a uno cuando piensa y siente, percibe a mediano plazo, ¿no? Si uno es un observador, si uno no está distraído, percibe el mediano plazo. Y el corto y mediano plazo son extremadamente difíciles para la Argentina. Yo creo que la única respuesta que puede haber en un Estado democrático es una resistencia no violenta. La violencia no es la salida, pero ellos tienen que también trabajar en la no violencia, porque no quiero comparar con regímenes, ¿no? Pero hubo regímenes donde si el poder no se dio cuenta en su momento de la relación con la sociedad, Rumania es uno de los ejemplos, y se usa la violencia, incluso del lado de las víctimas, digo, el final es muy difícil. Siempre dije, Ponele me habrá escuchado mucho, yo tengo siempre en la cabeza el final de los Ceausescu en Rumania. Claro, sí. Eso no se puede producir. No se puede producir, lo vuelvo a decir. Yo creo que hay que tranquilizar esos ánimos. Igualmente están en un juego sin salida. Perdieron toda credibilidad, como lo dije en el informe, antes de que renuncie Guzmán. Una semana antes yo saco un informe sobre la situación institucional, la situación económica, la situación política, el equilibrio de poderes. Bueno, si estamos en un momento de desgranamiento del poder, como una pequeña tregua, dice, pero la tregua no evita el desgranamiento, ¿está claro? No lo evita. Claro, no, y además lo que pasa, Elisa, que muchos tratamos de poner paño frío, la oposición también, pero lo que le dan al lío y al bolonqui es, digamos, la pareja presidencial, ¿no? Sobre todo Cristina. En realidad 3, ¿no? Massa, que quería quedarse con todo. Hay algunos empresarios detrás de Massa, esto es evidente, ¿no? Empresarios incluso de medios. Hay sectores. Y está Cristina. Y está también una Cristina que pese a tener mucho, como dije yo, ya no tiene legitimidad, pero tiene mucho poder de daño. Y más desde una vicepresidencia. Y el presidente que creo que ya simbólicamente se retiró. Si esto se hace efectivo o no, ya es otra cuestión. Es un presidente que no le han quitado toda mínima capacidad de maniobra. No tiene más. Elisa, Esto en un sistema presidencial es un combo explosivo. Sobre todo porque en un sistema parlamentario, fíjense lo que está pasando en Italia, ¿no? En Italia vos tenés un sistema parlamentario donde si hay crisis con el primer ministro, vos tenés un presidente.
Pero el problema presidencial es que cuando vos tenés semejante crisis presidencial, en realidad no tenés salida, o la salida se hace demasiado difícil. Elisa, buen día, mi nombre es Sergio Rubín, ¿cómo le va? Yo me atrevería a modestamente a sumar en este escenario que usted habla un acorralamiento del presidente en el tema social. Hay muchas protestas, los movimientos sociales esta semana han estado bajo en el ojo de la tormenta. En un caso han encontrado en una casa $50.000, 7 millones de pesos. No vamos a generalizar, pero estos casos han ocurrido. Pregunta, ¿qué hace usted con toda esta situación? ¿Los movimientos sociales deben distribuir los planes sociales? Miren, los planes sociales deberían ser distribuidos con categoría por un organismo nacional y por número de documentos. O sea, ni por los intendentes, ni por si son planes sociales nacionales, ni por las agrupaciones. Porque el problema es que se crea una intermediación. Esa intermediación torna esclavo a los que reciben el plan social. Está claro, porque la condición es ir a las manifestaciones cuando la gente no quiere ir. Yo lo he visto esto en el Congreso muchas veces. Sacar dinero, no digo que son todos, más allá del dinero que se haya encontrado, yo no creo que Alderete sea una persona que viva como otros líderes de piqueteros que son riquísimos. ¿Está claro? Porque sí, eso también hay que tenerlo. Sí, pero yo hablaba recién de no generalizar, ¿no? No hay que generalizar, pero está claro que reciben mucho dinero los subsidios, ahora que hemos visto en el PAMI, las cooperativas que hemos visto en Quilmes, vemos que en realidad el dinero se va a lo personal, que el esquema de corrupción hacia abajo es terrible, y además yo creo que la gran equivocación es pensar que un plan social que no sea complementario con el trabajo. Yo tengo que tener un plan social que sea complementario al trabajo, tengo que poder ubicar a esa gente en la formación y el trabajo, y si en 2 años eso no se produce, hay que empezar a restringir ese plan social. Lo segundo, con el ingreso ciudadano a la niñez, que es un ingreso básico a la niñez a todos los niños de la Argentina, que lo vimos en el año 96 porque ya preveíamos que para el año 2000 iba a haber 40% de niños pobres. Ahora ustedes pueden contar el 40% de pobreza, pero 2/3 son chicos. De chicos, claro. Está claro, entonces si ustedes vean en el mediano plazo, ya en este momento no hay forma de conseguir, de que una pyme, primero no tiene a quién contratar, porque compite contra el plan social. Segundo, las normas laborales le impiden contratar. Nosotros hemos sacado reformas para que pongan en otro número el representante sindical, porque hoy si se funda una pyme no puede dar empleo, porque un juicio le determina la quiebra. Claro, entonces, seguro. Estamos en una imposibilidad de lo micro, con una ganancia de la informalidad. Y por último quiero hablar sobre el ingreso universal, básico universal, sí, que en realidad como se discute en Alemania desde hace muchos años, yo lo discuto de los años 90, pero ya en los años 90, que era otra época en la Argentina, bajo ningún concepto daba, ni por condiciones sociológicas, ni por condiciones de presupuesto para un ingreso universal por persona. Esto es un imposible fáctico porque lleva a la quiebra de la Argentina. ¿Está claro? Pero es lo que plantea Cristina. No, y también plantea Grabois. ¿Por qué? Porque lo que se discutió cuando se empezó a discutir intelectualmente, ni por izquierda ni por derecha, porque todas las escuelas económicas, hasta Bonmisse lo ha planteado, no es de derecha ni de izquierda, es qué vamos a hacer con la renta tecnológica, es decir, si pasamos a una sociedad postindustrial con menos cordismo, con menos demanda de trabajo, se podría asistir a una distribución de renta tecnológica, del dinero de la renta el avance de la renta tecnológica, para garantizar un ingreso universal a los ciudadanos de un país. Pero lo que pasa es que acá no hay renta tecnológica, ¿se dan cuenta? Entonces no hay renta para distribuir.
Claro, es seguro. una discusión que, sacada de contexto, carece en absoluto de sentido. E incluso en los países que lo estuvieron probando, Finlandia, creo que un cantón de Suiza, etcétera, la gente lo rechazó, porque en realidad el trabajo es lo que te da también identidad social. Elisa, estuvo con Mauricio Macri, no sé, hace 15 días, ¿no? ¿Qué le dijo? Porque Macri está... muchos dicen que quiere ser la Cristina del próximo gobierno. No sé, yo tuve primero la reunión fue absolutamente reservada, nadie, la verdad es que lo que hacemos política en serio, no tenemos, salvo un comunicado conjunto que no hubo, pero fue una conversación muy seria y muy profunda, porque fue casi una semana después, una semana y media, porque yo estaba de viaje, del informe que yo produje sobre lo que iba a pasar en julio, que efectivamente pasó y que se va a grabar a partir de agosto. Porque el cuello de botella de los bonos estos indexados, etcétera, está en septiembre, pero ya el mercado lo está anticipando. Uh-huh. O sea que en este cuadro político con Cristina, ¿sí usted piensa que el dólar que está en 300 puede seguir subiendo? Y la verdad es que estamos en una situación de un juego sin salida de ellos, que hay que ir viéndolo día a día con mucha prudencia. Yo estoy recorrí el país antes, me di cuenta que la situación no era tan grave, pero empezó a ser grave hace 2 semanas. Es decir, esta situación que acá pareció un microclima en Capital y el conurbano, y no estaba en el interior del país, salvo la inflación y la falta de gasoil, hoy se traslada al país, se generaliza. Claro. Así que hay que ir día a día y igual estamos preparando nosotros todas las posibilidades, porque efectivamente si este hombre renuncia a golpe de Estado, ¿está claro? Por ahí Cristina. Claro. Yo estoy siguiendo día a día todos los actos, todos los hechos, todos los intentos de Massa de, por ejemplo, poner a Mitchell al frente de la FIP, que es Echegaray. Es decir, que se ha dedicado a perseguir opositores, que incluso parte de su familia ha escriturado un montón de sociedades que están en carbón blanco, que es un operativo de drogas que se hizo en el Chaco. Digo, estamos haciendo lo estrictamente necesario para impedir que cosas más graves ocurran. ¿Y la Corte cómo la ve? Porque hay una ofensiva contra algunos jueces de la Corte por parte de Cristina. Pero mire, eso no va a prosperar. Me preocupa si el hijo, que es socio directo de el señor Lorenzetti, sea el que tenga que investigar algunas cosas. Pero la Corte está compacta. Yo creo que del plano institucional y el Consejo de la Magistratura, tiene una cabeza que va avanzando. La verdad que la presidencia de Rosati en el Consejo de la Magistratura se nota. Se nota en el sentido de que la vieja componenda política que tapaba todo cesó. Bien. Elisa... Entonces, y veo bien también el hecho de que el Procurador General sea Casal. Claro. Porque lo que hubiera sido terrible es que Cristina hubiera puesto una Procuradora General o un Procurador General suyo. Y esto no fue posible. Hubiera podido salir Rafecas, pero la verdad que lo impidió Cristina. Entonces, en estas circunstancias, me parece que ese área institucional está, y la paridad parlamentaria también se va a ir acortando en relación a Cristina con el paso del tiempo. Bien. En el Senado. Y está pareja en diputados, salvo algunas actuaciones que no sabemos dónde juegan, porque, por ejemplo, hay relaciones que son más profundas con Massa de lo que uno cree, por ejemplo, la de Monzó, etcétera. Bien. Pero bueno, eso será... Vamos a ver. Elisa Carrió, muchas gracias,